Muy buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas a través de este medio y pastor del Ministerio Internacional Beja Kodesh. Un saludo muy grato para todos mis hermanos en Perú, para mi hermano Jot, que está como pastor en la obra de Chosica. Saludo para mi hermano Jonás, para mi hermano Alejandro allá en Ciudad Constitución, para mi hermano Félix, anciano del ministerio. Que la palabra del Señor los proteja, y gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos y por todas las personas que nos rodean aquí en el ministerio. Le damos gracias a Dios por su bondad y misericordia. El día de hoy quiero contar un testimonio personal de sanidad. Testimonio que solamente lo pude contar una vez en Perú, propiamente en la ciudad de Chosica, que es el distrito de Lima, y lo conté delante de mi hermano mayor, que también es pastor, porque muchas veces nosotros escuchamos tantos testimonios y hay cosas que a veces uno tiene sus dudas y de sus cosas, ¿no? El beneficio de la duda le asiste a la mayoría de las personas en estos casos cuando hablamos de milagro de sanidad. Y lo conté delante de mi hermano afirmaba que todo lo que estaba diciendo era así, delante de la congregación nuestra, allá en Chosica. No eran todos, estaban algunos, pero sentí la necesidad de contarlo, porque a veces nos olvidamos de darle gloria a Dios por los sucesos sobrenaturales que Él ha hecho en nuestras vidas. Quiero leer el capítulo 5 de Juan, donde dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús, Yeshua, a Jerusalén, o Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día del Shabbat o de reposo aquel día. El Eterno bendiga este momento y oro al Señor, bendigo su nombre, de que este testimonio sane a muchas personas que lo puedan ver. En realidad el destino de estas grabaciones era principalmente para nuestro ministerio en Chosica, ¿no? Nada más. Pero ahora nos hemos enterado de que hay muchas personas que lo están escuchando, que están viendo este video y que hemos llegado a otros países. No voy a mencionar los países por ahora, pero ha sido una sorpresa muy grande para nosotros. No tenemos destino comercial igual que las canciones que hemos subido hace unos días. Solamente queremos darle gloria a Dios. Digo destino comercial porque hoy en día se usa mucho el evangelio para hacerse rico, para tener dinero. No es el tema que nosotros estamos abordando. Digo muchos, no todos. Hay mucha gente sensata y amorosa de la obra de Dios. Bueno, para hablar de la sanidad que yo he tenido, siempre hay que darle un inicio a todas las cosas, ¿no? El asunto es que mi madre, antes de morir, nos dijo algo. Estábamos reunidos algunos de mis hermanos, no todos, y me decía que cuando ella estaba embarazada de mi persona, el médico le dijo que no debía nacer, y que ella corría riesgos si yo nacía, ¿no? Que ella podía morir. Así que el médico le dijo que era mejor que ella viviera y que yo, pues mi persona, muriera para que ella pudiera estar bien. El asunto es que ella quería que nazca, ¿no? Gloria a Dios. Y
le hicieron una cesárea, previamente ella tenía que firmar unos papeles donde el hospital se desligaba de cualquier percance que pudiera suceder, ¿no? Ya hecha la advertencia, la persona asume las responsabilidades respectivas. Así que hicieron la cesárea y como usted me ve acá, nací y le doy gloria a Dios porque Dios tiene sus propósitos. Obviamente los médicos dentro de su labor toman sus propios riesgos o sus propias felicidades. Eso es algo natural, no podemos echarle la culpa porque mucha gente dice, no, porque la ciencia médica se equivoca y porque Dios tiene la razón. No, Dios puede usar al médico porque Él es Dios. El asunto es que yo nací, pero nací con muchas dificultades. Muchas dificultades en cuanto a la salud. Y una de ellas era que los pulmones no los tenía bien. Los pulmones estaban muy mal. Según tengo entendido, a mi madre le dijeron que yo no iba a vivir mucho tiempo, máximo hasta los 18 años. Como usted verá, el día de hoy yo tengo 53 años, estoy felizmente casado, tengo 4 hijos. Dios hizo un milagro muy poderoso, Dios lo puede sanar a usted, lo puede liberar. Pero el tema no queda ahí, ¿no? Decía que mi madre nos estaba comentando todas estas cosas. Yo, al concentrarme más que nada en el milagro de la sanidad, porque dentro de lo que me contó hubo otra cosa que después yo lo voy a compartir. En este momento lo propicio es la sanidad. Resulta que a los 3 meses de que ella nos contó esto a nosotros, ella falleció el mes de agosto del año 78. Falleció y yo tenía la enfermedad, ¿no? Todos los años desde mi niñez siempre me enfermaba, a partir del verano me enfermaba, yo no sabía que no podía ir a la playa, no sabía que no podía estar cerca de la tierra, no sabía que no podía usar ciertas frazadas que tenían algo de lana, no podía usar ropa de lana, ahora la tengo acá, y todas esas cosas, ¿no? Juntamente con la enfermedad de los pulmones, de rato en rato, cada cierto tiempo de mi vida, me salían unas llagas por todo el cuerpo. Y así yo tenía que ir a estudiar, ¿no? Sentí una vergüenza tremenda por las cosas que me pasaban. Yo era un niño, tenía 5 años, 6 años, veía esos brotes en mi cuerpo. La veía mi madre desesperada. Me tenían que llevar al hospital. En esa época casi siempre vivía en el hospital, ¿no? Era tan débil, me enfermaba cada rato, me pasaba no sé cuántas semanas en la cama, cuando me levantaba más flaco de lo que había estado, ¿no? Yo fui muy delgado hasta la edad de 31, 32 años, y pesé siempre entre 62 y 65 kilos para la talla que yo tengo, ¿no? 1,77 m, 78. Y bueno, eran cosas que uno no entiende como niño, ¿no? Cuando me levantaba me sentía débil y así me enfermaba, botaba unas flemas muy feas, pero en ese tiempo también había, yo lo digo así honestamente, ciertas manifestaciones de Dios en mi vida. No sé por qué. No sé por qué, y no quiero hablar de elegidos especiales, pero no sé por qué. Como un acercamiento de Dios hacia mi persona, algo que no entendía, ¿no? Me llamaba mucho la atención el hecho de querer leer la Biblia. Me llamaba mucho la atención el hecho de querer saber si la Navidad era algo que estaba en la Biblia o no, con la edad que tenía, ¿no? 5, 6 años, 7 años. ¿No? Cuando aprendí a leer nunca encontré la Navidad, increíble, nunca la encontré, no sabía qué cosa era eso, ¿no? Como dije en un video, yo me acostumbré a leer siempre el Antiguo Testamento, me acostumbré a leer, y la única cosa que yo podía hacer para leer el Nuevo Testamento era la curiosidad de saber si existía o no la dichosa Navidad. Concentrándonos en la sanidad, una de las cosas que más me llamó la atención en mi niñez fue un sueño muy profundo que yo tuve y que lo quiero relacionar de que Dios siempre estuvo ahí.
para sanar a una persona, ¿no? Nosotros vivimos una infancia muy difícil con mis hermanos, feliz y difícil a la vez. Mi padre en esa época los tenía a mis hermanos en un colegio privado, parroquial, de sacerdotes, ¿no? Y él pagaba todo el año completo, ¿no? Tenía plata, decíamos nosotros, ¿no? Y para la época no era común que nosotros estudiáramos en un colegio así. Para la época, digo, los peruanos, los que son peruanos y vean este video lo entenderán. No era muy común ver a una persona morena estudiar en colegios de personas que no eran morenas, ¿no? No quiero utilizar el término racial, pero no era común. Nosotros estudiábamos ahí, ¿no? Los Martínez estudiaban ahí. Y mis hermanos eran muy sobresalientes, ¿no? Demasiado sobresalientes para la época y para la forma de pensar en la sociedad, ¿no? Ellos sobresalían sobre todo los alumnos que tenían en la escuela, ¿no? Mis hermanos, mis hermanas. Y les digo que a mí me costaba concentrarme, paraba tan enfermo que me costó concentrarme en la escuela, me costó demasiado. Era muy soñador también. Pero volviendo, yo tendría unos 5 o 6 años, tuve un sueño muy raro, muy raro. Y sí, un sueño vívido, ¿no? Para los que entienden la palabra, un sueño vívido, una cosa tremenda, ¿no? Para un niño, ¿no? Tuve un sueño donde yo estaba en el cielo, que yo digo ahora que es el cielo, ¿no? Pero esto era un palacio muy grande y había gente sentada así en fila, todos estaban en fila. Y sale un anciano de una puerta grande y me dice: el rey te llama. Yo entendía todo en ese momento. Y yo me acerqué y había el rey, un ser resplandeciente. No le vi el rostro, no había rostro, ¿no? Pero todo resplandeciente. Y me llevó como a una especie de balcón. Y me mostraba la tierra y me decía: esa señora que está en ese mercado, esa va a ser tu madre. De repente yo me veía en el vientre de mi madre, y bueno, nací. Para esa época yo vivía con una tía. Nunca supe por qué vivía con esa tía. Y solo recuerdo que cuando mi mamá llegaba a visitarme, yo sabía que ella era mi mamá. Estaba yo, una hermana que me seguía, y mi última hermanita. Yo sé, bueno, que habían problemas familiares, pero en ese momento no sabía qué tipo de problemas familiares había. No sabía que tenía más hermanos, imagínense, ¿no? Había cierta desintegración, por no decir una total desintegración familiar. No puedo hablar mal de mis padres, yo siempre le doy gracias a Dios por los padres que me dio, pero esta era la realidad, más la enfermedad que tenía, me enfermaba siempre. En ese tiempo en Perú se compraba querosén, me ponían querosén aquí, con papel, para que respirara bien. Era todo un tema. Después, un día mi mamá llegó y le dijo a mi tía que me llevaba a la casa. Yo decía: ¿qué casa? Si esta es mi casa. Tendría 5 años, tenía. Era en mi casa porque recién, en esa época, iba a ir al jardín. Y bueno, me llevaron a un jardín privado, ¿no? Pero yo lloraba mucho, no quería nada del jardín. Tuve un shock como muchos niños lo tienen, pero el mayor shock fue cuando mi mamá llegó a la casa, que decía que era nuestra casa. Me presentó una tía que tampoco no sabía que era mi tía, pero primera vez iba a ver el mundo, ¿no? Porque yo con esta otra tía, hermana de mi madre, vivía ahí nomás dentro de la casa, ¿no? Tenía todos mis juguetes. Esta tía nunca tuvo hijos y está en la gloria de Dios ahora. Y bueno, llegué a casa y ahí me enteré que tenía más hermanos. Él es tu hermano, él es tu hermano. Y decía: bueno, sin mi hermano. Mi mamá dice que son mis hermanos, ¿no? Eran mayores que yo. Hubo un hermano menor. Era un tema muy, diría yo, delicado. Diría que mis hermanos y yo hemos vivido por milagro divino. Lo que sucede con este sueño que acabo de contar, o visión, como usted le quiera llamar, después viendo un documental judío que hablaba del depósito de las almas, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pero cuando lo comenzaron a contar, se relacionaba mucho con lo que yo había soñado, demasiado.
demasiado, y muchas preguntas que yo le hacía a mi mamá, también las encontré con los rabinos, ¿no? Que ellos lo decían, nunca había hablado yo con uno de ellos, pero lo decían, ¿no? Una cosa misteriosa. Y después vi una conferencia rabínica donde un rabino decía que ya el depósito de las almas en el cielo ya está vacío. Pero lo que él decía se relacionaba mucho con lo que me había sucedido, ¿no? Muy relacionado con la cultura hebrea, ¿no? Inclusive cuando le pregunté a mi mamá qué pasa con los que mueren, en ese momento que yo era un niño, ella me empezó a hablar de la reencarnación. Dice, ¿qué es eso de la reencarnación? ¿No? Yo era niño. Y me explicaba lo que para ella Dios hacía cuando una persona moría y por qué la mandaba y después qué pasaba y etc. Y años más tarde lo escuché también a un rabino y dice, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Yo personalmente, que creo en Jesús como Mesías, obviamente no creo en este tema de la reencarnación, pero todo lo que ella me explicaba de Dios, cuando yo le hacía preguntas, se relacionaba mucho con lo que decían los rabinos, ¿no? No, por ahí alguien dice, no, porque otras culturas también pensaban igual, no. Era una relación total, ¿no? Decía que nunca lo entendí por qué, ni tampoco lo voy a averiguar, pero sí sé que había demasiada relación que me sorprendió mucho, ¿no? Yo decía, pero ellos estudian eso, ¿y por qué mi madre lo sabía? ¿Por qué ella sabía esas cosas? Decía yo, ¿no? Y hasta el día de hoy nunca he hurgado más adentro. Lo he dejado ahí. Y con el tema de la sanidad, bueno, me paraba enfermando. Recuerdo que un día crucé por yo tenía prácticamente como se dice, una mala suerte, ¿no? Yo tendría 6 años, pasaba por un lugar donde había una guerra de pandillas, estaban tirándose la piedra por aquí, y me cae una piedra acá, que me afectó todo, hasta el audio, ¿no? Hasta el sistema auditivo, y esta vista la tengo yo de milagro, no debería tenerla a la vista, y casi un año estuve sin ver, y yo me paraba junto a la pared y caminaba porque pensaba que la gente se burlaba de mí por mi vista. Ya había empezado un trauma. Igual mi padre se enojó, tomó unas armas para ir a justiciar a aquellas personas que me habían tirado la piedra. Entonces, logré ver después de un año, con el ojo izquierdo, ¿no? Me quedó una cicatriz acá que se ha ido cerrando con el paso de los años. Y bueno, yo considero que fue un milagro de Dios, obviamente. Había cierta abundancia y cierta precariedad en nuestra casa. Y cuando mi mamá murió, yo ya, para no cansarlos, yo vivía enfermo siempre de los pulmones. Cortaba flema, me enfermaba y de remate se muere mi madre. Nos quedamos solos prácticamente, sin padre y sin madre. ¿Cómo vivir, no? Mis hermanos mayores decían, tenemos que estudiar, vamos a luchar. El tema era que nadie en la familia nos quería. Nadie nos quería. Si nos recibían hipócritamente, pensando que nosotros íbamos a hacer algo. Nos trataban indirectamente como si fuéramos delincuentes. Había habido un lío con mi madre y nos dieron la espalda, totalmente la espalda, pero nosotros éramos niños. Nosotros teníamos que buscar en esa época dónde pasar la noche, ¿no? Era una época muy difícil en Perú, había toque de queda en las noches. Nosotros vivíamos prácticamente, como decir, a la intemperie. No sé cómo estudiamos, pero Dios puso personas en nuestro camino para que nos ayude con alimentos, nos ayude con vestido, nos ayuden con el estudio. Imagínense, gente que no conocíamos, ¿no? Gente que según ellos, nosotros teníamos mucha capacidad intelectual para estar perdidos en la calle. En realidad nosotros no estábamos perdidos porque no robábamos ni esas cosas. Nosotros luchábamos contra la pobreza, pero un niño no puede luchar contra la pobreza. Es muy delicado. Lo digo esto porque yo llegué a entender que lo que la gente piensa, que los chicos que están en la calle son personas que los padres lo abandonaron, viven mal, no siempre es así. Puede ser que se quedó huérfano y no todos son delincuentes, ¿no? Se tipifica en Perú que un niño en la calle es un delincuente, pero no es así. No siempre es así. Hay niños, yo cuando salía a lavar autos, había chicos que eran delincuentes, sí,
pero no eran todos. Pero lamentablemente todos están dentro del mismo saco. Bueno, por aquella época, cuando murió mi mamá, yo fui a un médico, ¿no? Era menor de edad, era un niño. Y le pedí que me atendiera, porque me dolían los pulmones. El médico me dice, pero tus padres, yo le expliqué que era huérfano de madre y huérfano de padre, porque mi papá se fue y nunca más lo vimos. Así que el médico me atendió, me dijo, no sé cómo vas a comprar esta pastilla. Pero para esa época, yo había conocido a un profesor y a su esposa que me ayudaban desde el colegio, ¿no? Se sorprendieron tanto, me decían, pero ¿cómo es un muchacho como tú que vemos que tiene bastante capacidad para el estudio, puedas estar pasando por estos dramas? Bueno, el drama no avisa, le dije, ¿no? Me ayudaron con mis medicamentos, me daban unas pastillas, me tenía que poner unas inyecciones que no miento, me hacían dormir 3, 4 horas. El dolor era intenso, muy intenso. Por aquella época, yo comencé a asistir a una iglesia bautista, ¿no? Siempre mi vida estuvo ligada a Dios, de alguna manera. Pero, como dije en un video que grabé, yo no creía en la sanidad. No creía que Dios seguía sanando. No creía que el nombre de Jesús tenía poder. No, simplemente no lo creía, ni sabía. Para mí, siendo niño, en esa época, entre 13 y 14 años, ya adolescente prácticamente, para mí la gente pagaba para hacerse pasar por enfermos, ¿no? Mira el pensamiento que tenía. Y no creía, o sea, yo creía en Dios, pero tampoco no sabía mucho de religiones. A ver si se entiende, ¿no? No sabía nada de doctrinas bíblicas. Para mí, yo solamente iba porque sentía que tenía que buscar a Dios. Yo leía la Biblia en mi casa, no tenía ningún sentimiento, como podríamos decir, fanático religioso, pero me gustaba cantarle a Dios, pero siempre me enfermaba, ¿no? Y había gente que nos asistía, personas que me apoyaban, que tenían miedo de que pasara algo, ¿no? En su casa, en cuanto a que tengas que partir, a eso me refiero. Hay que tener cuidado porque se enferma, etc. Bueno, cuando cumplí los 16 años, las enfermedades se volvieron más fuertes. Yo me matriculaba solo en el colegio. Los profesores me recibían, bueno, me decían, Martínez, te vamos a recibir porque tienes deseos de estudiar. De otra manera no me recibían, pero me enfermaban, ¿no? Tosía y estas cosas. Nunca supe cómo es que rendía en el colegio, nunca supe, pero rendía. Así que, pasado ese periodo, estábamos viviendo en la ciudad de Chiclayo, que viví una parte de mi vida en Chiclayo, y regresamos a Lima, ¿no? Yo era de la capital, pero no teníamos casa, no sabía para qué regresaba. Teníamos casa, un tío que ni siquiera era tío directo, sino un tío que cuñado de mi mamá nos dio alojamiento. Era difícil para nosotros quedarnos encerrados, el tío quería que trabajemos, pero que nos quedemos ahí. No teníamos dirección, solamente recuerdos de la dirección. Cuando digo recuerdo de la dirección es porque mi madre nos dio ciertas pautas para vivir, y también mi padre cuando el tiempo que estuvo. Después no teníamos dirección, teníamos que salir a buscar el pan de la casa. En aquella época entré a trabajar en una empresa, ya yo tenía 17 años, y cuando me vieron en la puerta, y yo tenía miedo de tocar, ¿no? No sabía si me iban a recibir. Y dije, bueno, creo que no me van a abrir, y me estaba yendo. Me dijeron, hey, usted, ¿qué desea? No, vi el cartel que necesitan. Bueno, pase. Y me contrataron, me hicieron pasar. Pero era tan flaco, y había que cargar unos sacos, escuchen, unos sacos de 80 kilos. Y yo pesaba 62, 63 kilos, no pesaba más. Y se reían, ¿no? La gente se reía. Y va a cargar esto. Mejor ponte a barrer. Me hacían barrer y se burlaban. Yo dentro de mí decía, Señor, tú me vas a ayudar. O sea, yo creía en Dios, pero no era ese creyente fervoroso que aleluya, gloria a Dios. No. Era un creyente nada más racional.
si se puede utilizar esa palabra, un creyente razonal. Así que le pedí ayuda a Dios dentro de mis razones. Para sorpresa mía, a manera de burla, me dijeron, a ver, cárgate este saco. Y yo me lo cargué, el saco de 80 kilos. ¡Wow! El flaco tiene fuerza. Y así comencé a cargar. Subí de barredor a cargador. Así que igual me enfermaba. Y yo iba a trabajar porque tenía necesidad. Éramos huérfanos. Tenía necesidad. Y lo más triste de todo es que era difícil para nosotros conseguir trabajo. No es que no queríamos trabajar, era difícil, no sabíamos por qué se cerraban las puertas. Las puertas se cerraban. Podíamos trabajar en muchas cosas, pero las puertas se cerraban. Y hay mucha gente que pasa eso. Pareciera que nació con una maldición total para su vida. El asunto es que algo se me quedó a mí sobre, cuando estaba en la ciudad de Chiclayo, le pregunté al pastor sobre lo que era el bautismo en el Espíritu Santo. Me dijo que eso era cuando aprendías inglés, alemán. O decía, o yo soy, o el pastor me está agarrando, ¿no? Yo decía, porque acá dice que es Dios. Entonces yo comencé a adquirir libros, no a comprarlos. Siempre llegaban en manos libros sobre experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. Yo ya trabajaba en esta empresa y los fines de semana me iba a cuidar autos, lavar autos. Increíblemente, lavando autos y cuidando autos, yo ganaba más dinero que en esta empresa. No sé por qué, pero ganaba más dinero. En un día sacaba hasta el doble de lo que sacaba en la empresa. Igual, por la carencia que teníamos, muchas veces pasé inviernos sin abrigo. Sin abrigo. Y eso ayudó a que la enfermedad se hiciera peor. Y a veces mis hermanos vivían preocupados porque yo tosía de una manera desesperante, ¿no? Desesperante, botaba unas flemas muy verdes, ya era adolescente. Y era una cosa muy triste. Para mí, doloroso, ¿no? Me dolía el pecho. Ya no había medicamento, creo, para eso. Porque casi ya no podía ir al médico, no podía ir al médico. Teníamos tanta escasez que no podía ir al médico, ¿no? Buscaba trabajo, no me querían dar trabajo, a veces se reían, pero en esta empresa, bueno, trabajé, logré cierto grado, pero a veces no nos pagaban. Es el tema que pasó en Perú, muchas veces no te pagaban 3 semanas, 4 semanas, recién al mes te pagaban 1 semana, y así vivimos, no sé cuántos dineros nos quedaron debiendo. El asunto es que mi hermano llega a un grupo llamado Grupo de Renovación Carismática, llamado Grupo de Renovación Carismática Yo Soy, ¿no? Por el nombre que aparece, Yo Soy el que soy. Y se traía libros de bautismo en el Espíritu Santo. Para esa época se me metió el sentimiento de querer ir ahí, de qué se trata todo esto, ¿no? Yo a la gente la veía media loca, la verdad la veía media loca, pero los veía que estaban con Dios, ¿no? Los veía que si se movía. No le dije, iré. Pero en la empresa me mandaron a trabajar una noche, una madrugada teníamos que secar las pecanas, ¿no? Esas que se parecen a las nueces. Y yo le decía, Dios mío, si realmente tú quieres que yo te sirva, de esa oración que hice, que se malogren todas las máquinas. No pasó ni 5 minutos, yo les digo, no les miento, se malograron todas las máquinas. Y como nunca ese día yo llevé la Biblia. Y el especialista, un especialista que había estado en Estados Unidos, dijo, ¿pero qué han tocado ustedes? No, nosotros no hemos tocado nada, porque a nosotros nos han dicho que no debemos tocar nada. Comenzó a revisar las máquinas y dijo, pero las máquinas están bien. Están en perfecto estado, ¿por qué no funciona? No funcionaba. Y dije, creo que Dios escuchó mi oración. Yo tenía deseo de ir a este lugar para saber qué cosa era el bautismo con el Espíritu Santo. Así que fui al siguiente día, sentí algo muy extraño dentro de mí. Yo siempre he supuesto que Dios ha estado conmigo, a pesar de que yo he sido pecador. Pecador.
Pecador en el sentido de pecador, y no pecador en el sentido de robos y esas cosas, no. Pecador, en cuanto a situación de comportamientos y todas esas cosas, ¿no? A algunos más les impacta que una persona diga que fue ladrón, asaltante, asesino, para que todos se conviertan a Jesús. No necesariamente tienes que ser asaltante, asesino o drogadicto para que tu testimonio impacte a alguien. Puede ser otra cosa también, ¿no? Yo ahora me concentro solo en la enfermedad. Así que llegué a esta congregación, a este centro de renovación carismática, Yo Soy, que nunca había escuchado qué cosas son los carismáticos. En los pentecostales no sabía que existía eso. Y para mí solamente existía la iglesia católica y la iglesia bautista. Nada más. No sabía mucho ni de doctrina, ni de religión, ni esas cosas. Nunca me interesó tampoco. Pero bueno, llegué ahí, recibí el bautismo del Espíritu Santo esa noche. Creo que en otro video te he contado ya la experiencia que pasé. Pero tenía un problema, la enfermedad. Ahí por primera vez escuché que el Señor te sanaba, que el Señor te liberaba. Y decía, pero ¿cómo es esto? Veía gente sanándose, la gente sanándose. Como ya dije hace un momento, muchas veces yo pensé que a la gente le pagaban para que se hicieran los enfermos. Fui con un amigo a una campaña, vi unas sanidades terribles en esa campaña. No lo podía creer. Yo me acerqué, ya conté esa experiencia, para ver si realmente eran enfermos, ¿no? Me decían, no, porque le han pagado, también creemos en Jesús, todo lo que quiera, pero le han pagado. Cuando me acerqué, bueno, eran personas flacas. Si yo era flaco, estos estaban peor que yo. Y los veía pararse, saltar. Y yo me di un salto para atrás y dije, no, realmente Dios sana. Yo todavía tenía 19 años, no llegaba a los 20. Así que ese verano yo hice una oración. Le dije, mira, Señor, yo ya no me siento bien, ¿no? Me duele el cuerpo, el pecho, todas esas cosas. Casi nadie sabía que yo tenía esa enfermedad, solamente mis hermanos. Nadie sabía. Y algunos tíos que me veían en el vieron, me botaban. Me decían, ¿qué haces así? ¿Por qué no te abrigas? No tenía ni para abrigarme. Era como que una maldición. Había tocado toda nuestra vida, después de que nuestro padre ya no estaba. No teníamos nada, ni para comer. A veces teníamos que ir a una casa de un tío para ver si comíamos o no comíamos. Era un tema muy fuerte, muy triste, que yo no se lo deseo a nadie. Pero trabajábamos, después perdíamos el trabajo, volvíamos a trabajar en un tema muy delicado. Por eso yo digo, tuve la oportunidad de llegar a trabajar como profesor, que todo lo que me pasó después fue un milagro divino totalmente. Volviendo al tema hice la oración, le pedí al Señor que me quitara ese dolor que tenía en el pecho. Y bueno, seguí yendo a esta comunidad, que después se convirtió en iglesia. Y para mi sorpresa ya pasó un año. Y había pasado un año clavado. Porque esa oración la hice en un verano, entre enero y febrero. Así que estábamos cantando una canción que se llamaba, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y de repente el lugar comenzó a temblar. Yo vi unas cosas ahí sorprendentes. Y yo me paré con mis manos levantadas, ¿no? Y justo en el momento que esta canción tiene un coro que dice, aleluya, amén, aleluya, amén. Y yo me paré. Cuando yo me paré vi mucha gente que se paraba. Pero al momento que yo me paré, recordé que todo ese año no me había enfermado. Y comencé a saltar de alegría y dije, Señor, gracias, porque tú has sanado mis pulmones. Mis pulmones están sanos. Fue una alegría tremenda, ¿no? Que el Señor me haya sanado. Y hasta el día de hoy me hice un examen hace poco, me dijeron, sus pulmones están en perfecto estado, son demasiado sanos esos pulmones. Yo le doy gloria a Dios por esta sanidad. ¿Por qué? Porque a mi madre le dijeron que estos pulmones estaban destrozados, que no iba a vivir mucho tiempo, que era difícil que pudiera sostenerme con esos pulmones, con ese dolor que yo sentía, con esa angustia de vivir así, de tener
de no tener a los padres y tampoco poder ir al médico por carencias, por trabajar en una empresa que te pagaba cuando les daba la gana. Era difícil tener una atención médica. Era difícil. Y en Perú, estar sano es un privilegio, porque la enfermedad cuesta un dineral. Cuesta, hasta los entierros cuesta. Entonces, no te puedes enfermar, porque si no, vas a perder mucho dinero. Y yo no tenía cómo costear lo costoso de estos medicamentos, eran muy costosos. El médico me decía, si no te quieres enfermar, no vayas a la playa. No tienes que vivir donde hay tierra. Y lamentablemente llegamos a vivir en un lugar donde había tierra. Nunca habíamos vivido en un lugar donde había tierra, pero teníamos que vivir ahí. Cierro esto. El Señor me sanó, me liberó de las múltiples enfermedades, porque después de que Él me sanó, también me dieron otras enfermedades. Pero yo quiero hablar propiamente de esta. Cómo Dios me sanó. Yo no voy a decir que se me presentó un ángel, no, solo sé que Dios me sanó, y cuando yo lo estaba lavando, me di cuenta después de un año que estaba sano. Nunca más me enfermé en los pulmones. Lo raro de todo esto, que a la edad de 15 años, que Perú tuvo una guerra con Ecuador en el año 81, a mí de la calle me agarraron unos soldados y me subieron a la camioneta y me dijeron, te vas a la guerra. Yo pensé que era una broma. Y la verdad, ¿no? Nos llevaron de un cuartel a otro cuartel. Yo viví unas experiencias locas, ¿no? ¿Cómo es posible que me estén llevando? Y yo le digo al oficial, ¿pero por qué me están llevando? Si yo, no, si usted va a servir a la patria, va a morir por la patria. Yo viví muchas cosas extrañas. Esta es una de ellas. Así que, estando en el cuartel, estaban haciendo la revisión médica, y yo le digo al médico, yo tengo 15 años. Y como me veía alto, yo estoy del mismo tamaño de los 15 años, me decía, ¿qué vas a tener 15 años con semejante tamaño? Me comenzaron a hacer la revisión médica y el tipo se asusta y me dice, sí, tiene 15 años, ¿por qué lo han traído? No, que lo vimos caminando. Igual, bueno, ya estás. Ahí no te va a decir, bueno, te dejo salir. Pero yo oraba a Dios, le dije, Señor, ¿qué pecado he cometido para estar aquí? No, yo no quiero morir. En el día, eso fue una noche, en el día, vi a unos muchachos que yo conocía y le digo, ¿qué hacen acá? Sí, nos agarraron en la calle. Y decían, a morir por la patria, ¿no? Una insensibilidad terrible. El asunto es que yo oraba a Dios y unos días después terminó la guerra. ¡Ah, qué alegría! No llegamos al campo de batalla, pero recibimos de todo. Desde insultos, tratos muy duros, pero bueno, es parte de la vida militar. Pero mi preocupación siempre fue mi salud. Esa preocupación de la salud hace que tu estado de ánimo baje demasiado. Yo no entiendo cómo estudié. No sé si le puedo contar un milagro muy grande que Dios hizo con respecto a eso. Podía responder en el colegio a pesar de la enfermedad, los profesores sorprendían. Martínez, ¿cómo es que tú puedes contestar estas cosas? Me decía. Martínez, ¿cómo es que tú puedes hablar con propiedad? Yo porque sabía la historia, yo les contaba a los profesores que era lo que yo estaba viendo. Martínez, pero dinos la verdad qué es lo que está pasando. Fue una cosa muy tremenda, ¿no? Yo lo agradezco a Dios, antes de terminar este testimonio, por todas las familias, por todas las personas que nos ayudaron a mí y a mis hermanos cuando yo era niño. Oro por ellos, que el Señor los bendiga, que el Señor realmente los tenga en su gracia, si están vivos, a las madres de esos amigos, personas que nos ayudaron con alimento, con colegio, con comida, con zapatos. Ellos no nos veían a nosotros como niños de la calle, decían, no se junte con esa gente. Yo recuerdo cuando Miraflores es una zona donde vive gente muy acaudalada, de clase media, clase alta en Perú, y hay otros en San Isidro, en otros lugares. Y un día fui a lavar un auto con unos amigos, yo tendría 10 años, 11 años, y se me acercó una mujer con joyas, ¿no? Y me dijo, hey tú, niño, ven acá.
Y yo me acerqué, sí, señor, ayúdame a subir estos bolsos. Mis amigos me decían, ayúdala, ayúdala, ahí está la propina, ahí está la propina. Pero la señora le dijo a ellos, váyanse ustedes más allá. Y ellos se fueron, ¿no? Obedientes, porque te ves pobre. Y me dijo, ¿qué haces tú con ellos? Perdón, le dije, sí, ¿qué haces tú con ellos? Tú no puedes parar con esos chicos. ¿Ves? A ti se te ve un chico diferente a ellos. Tú no eres de la clase de ellos. Ellos tienen facha así de delincuentes. Esto. Yo me quería reír, sinceramente. Y me quería reír, me contuve la risa. Y me dijo, escúchame lo que te voy a decir. Tú no naciste para esto y no tienes pinta de ser de la clase social de ellos. Busca otra cosa, estudia y busca otra cosa. Fue un impacto, ¿no? Un impacto terrible, ¿no? Dicho sea de paso, que yo tenía familia que vivía ahí, hermanos de mi madre, que no sé cómo se enteraron. ¿Cómo puede ser posible que esté lavando autos? Es una vergüenza para la familia. El asunto de la sanidad es eso, ¿no? Es una sanidad, cómo Dios puede sanar a una persona abandonada. Yo le dejo este mensaje, quiero orar. Quizás usted sea una persona que está pasando por lo que yo pasé, una persona que tuvo que sufrir la pérdida de sus padres, una persona que está postrada como la persona de acá de la Biblia durante muchos años y no tiene quien ore por usted. Y el Señor Jesús vino para sanar. Yo sé que Él me sanó. Esa enfermedad de los pulmones dura hasta el día de hoy. He tenido otras enfermedades. No voy a decir que después de que me sané nunca más me enfermé. Sí, me enfermé. Me enfermé porque una de las cosas que yo tenía era que las defensas estaban muy bajas. Pero el Señor siempre me sanó. Yo hoy propiamente hablo de esta sanidad de los pulmones. Cómo Dios me restauró todos los pulmones, al punto de que cuando me he hecho los análisis clínicos, los pulmones están en perfecto estado. Y Dios es el sanador. Jesús es el sanador. Y el Señor Jesús quiere sanarte de ese dolor, de esa angustia, de ese mal físico que puedas tener oculto. Yo por eso me volví muy sensible a las personas que sufren. Yo cuando escucho que una persona tiene cáncer o tiene algo, siempre se me escapan las lágrimas, hay un quebrantamiento. Personas que no conozco, comienzo a orar por ellos. Frente a mí, he orado por personas que han sido sanadas de cáncer, de leucemia y de otras enfermedades, de SIDA. Me acuerdo que estaba en una iglesia cantando, decía, hermanos, estábamos cantando, se sentía el fuego del Espíritu, y una mujer lloraba y me paré frente a la mujer, y yo sentía que Dios la estaba sanando. Yo decía, yo la estoy sanando. Después me enteré que la mujer había tenido SIDA, y el Señor la sanó. Y yo ya me estaba retirando de esa iglesia, y un hermano dice, pastor, todavía no se vaya. Me trajeron con una anciana, me dice, mírela, yo la miré. Y bueno, ¿cuál es el asunto? Que mientras habíamos estado cantando y orando, esta mujer había tenido una panza como embarazada, era una mujer de más de 60 años. Pero era un tumor cancerino. Yo no me había percatado de la sanidad. Y cuando estábamos cantando, todo se le volvió plano, se sanó totalmente, ¿no? Y yo le dije, hermanos, todos adentro. Comenzamos a cantar a Dios. Sucedieron cosas terribles esa noche, cosas terribles. Yo vi muchas sanidades. Te vuelves sensible al dolor humano cuando Dios te sana. Te vuelves sensible al dolor del otro. Sientes el sufrimiento del otro. Al menos yo sentí el sufrimiento de muchas personas enfermas con dolor, con angustia. Yo voy a orar una corta oración y que el Señor te sane. Como me sanó mis pulmones, y yo estoy contando esto para darle gloria a Dios. Yo trabajé con niños huérfanos y una hermana, que no sé si algún día ella escuchará esto, ella me daba sobre alimentación. Me decía, no puede estar flaco, no puede estar. Y me daba sobre alimentación, le agradezco a Dios por ella también, ¿no? La hermana Magna Castañeda, que el Señor la bendiga y que si ella está enferma de algo, que el Señor la sane. Pero vuelvo a repetir, yo le agradezco a Dios por todas esas personas, parecían personas ricas que me llamaban, me daban cosas. Que Dios bendiga su alma. Aún siendo creyente, mucha gente me ayudó, me apoyó, mucha gente me alimentó. No es que vivía de los hermanos,
pero Dios los usó para ayudarme profundamente. Al pastor Raúl, que Dios le habló para que me dé vivienda en la iglesia. Yo le agradezco a todos totalmente, a la hermana Emperatriz que vive en los Estados Unidos, que Dios la usó para que yo pudiera estudiar y tener la carrera esta de teología, ¿no? Con la cual me permitió trabajar como profesor en algún centro educativo. Yo agradezco todos estos milagros de Dios, porque para mí era imposible poder estudiar algo. Era imposible de muchas formas, ¿no? Se cierran las puertas. En el Perú hay un paradigma muy fuerte acerca de la gente morena. No lo sabía, después me fui enterando. La verdad no lo sabía. Me fui enterando y yo me llenaba de dolor, ¿no? Porque no sabía qué pasaba. Me acuerdo, quiero terminar con esto. Cuando yo era niño y me decían, hey, moreno, hey, negro. Yo decía, pero ¿por qué me dicen negro? Yo no sabía que era moreno, hasta que me miré al espejo. Le puede dar risa a usted, pero me dije, wow, ¿no? Porque mi hermana, la que me sigue a mí, era blanca totalmente, ¿no? Hijos de padre y madre, por ese caso. Y decía, qué raro, pero ¿por qué? Era la primera vez que me miraba, ¿no? Y bueno, son cosas de la vida, ¿no? Después lo tomé como una broma, como un chiste. Eso nunca me preocupó, ni me preocupa hasta el día de hoy. No me preocupó, la verdad, no me preocupó. Pero sí vi ciertos tratos, ¿no? Ciertos tratos hacia ciertas personas. El asunto es que Dios hizo un milagro, me dio pulmones nuevos, y Él quiere hacer un milagro en usted. Para eso vino Jesús, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo, para quebrantar la enfermedad, para quebrantar el dolor, la angustia. El Señor te quiere sanar ahí donde estás. Voy a hacer una oración y que el poder del Espíritu de Dios toque tu corazón y te libere de toda enfermedad, aún de tus dolores de cabeza, de tus malos sueños, de tus angustias, del cáncer, del SIDA. Que el Señor te sane. Un día oré por un pastor que tenía un estrés muy profundo. Le dije, voy a poner mi mano sobre tu nuca y el Señor te va a sanar ahora. Y el pastor como que dudaba, pero puse mi mano sobre su nuca. Le dije, Padre, llévate el dolor en el nombre de Jesús. Esa es toda la oración que hice. Y el hombre, cuando abre sus ojos, me dice, pastor, he sentido que alguien me ha arrancado algo de aquí. No siento dolor, me sanó totalmente Dios. Eso hace Dios. Me volví muy sensible a Dios. A pesar de que tenía que madurar muchas cosas en la fe, vi mucha gente sanarse por el poder de Dios. Yo nunca he hecho campañas ni esas cosas, pero me han llevado a predicar a iglesias donde la gente se ha sanado. Yo es la primera vez que cuento mi testimonio y que lo hago público, solamente lo conté a mi congregación. Pero el Señor me puso este sentir de que lo comparta, porque alguien va a ser sanado por el Señor, y quizás alguien que esté pasando por lo que yo pasé. Que el Señor los bendiga. Bendito Dios de Israel, en el nombre de Yeshua, de Jesús, te ruego que tú sanes a todos los que escuchen este testimonio, que los libere de sus angustias, de su dolor, de su desesperación. Bendito Dios de Israel, bendito Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que nos has entregado al Mesías y que por el poder de su sangre tú sanas a muchos. Así como este hombre fue levantado por Jesús después de 38 años, te ruego que toda persona que esté escuchando o viendo este video sean sanados y liberados, desde su casa o en el lugar donde se encuentre, que la sanidad se haga efectiva en sus intestinos, en sus pulmones, en su vientre, en su hígado, en su riñón, en su cabeza. Ellos sean sanados, sean liberados y restaurados para ti, y que ellos puedan contar su testimonio a otras personas para que sean liberados. Te pido en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, de Jesús el Salvador, de Jesucristo, que estas personas realmente reciban el milagro y que te agradezcan a ti, Gracias, Padre, porque solo tú mereces la gloria y darte la gloria a ti, no a los hombres, sino a ti, Padre Santo. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los guarde y les dé la paz. En Yeshua, nuestro Mesías. Amén.